Reciban cordiales saludos, compañeros del curso de elementos de máquinas. Vamos a dar inicio a la sesión 8.2 de rodamientos, un tema que si bien no han visto aún con el ingeniero Lescano, vamos a ver una pequeña introducción para que puedan tener ya sus dudas predispuestas y le puedan hacer las preguntas correspondientes y que podamos entendernos cuando veamos la tarea, que va a incluir por supuesto interfaces gráficas, lo que hemos visto en la sesión 8.1, video que ya les he alcanzado. Los rodamientos son estos elementos mecánicos que sirven, como su mismo nombre dice, permiten el movimiento suave entre un componente sobre el otro, principalmente sobre ejes. Como ustedes ya han visto, lo que hemos estudiado hasta ahora, tanto ejes como engranes, la transmisión de potencia y todo el estudio de las cargas se da entre elementos rotatorios, ¿no? Así que los rodamientos van a ser fundamentales en todo el tema, en todo el curso de elementos de máquinas. Entonces, viendo más en detalle qué es un rodamiento, gráficamente sería esto. Consiste un sello a los lados que evita la entrada de contaminantes externos. Suelen ser polvo, a veces agua, otras partículas, y que permite también la retención de la lubricación interna. Porque como ustedes saben, si un elemento va a rotar de manera constante, estos giran por miles, millones de revoluciones, entonces pues va a necesitar un aceite que permite, bueno, es un lubricante que permita esa rotación, ¿no? Por eso es que el sello también es importante para retener esa lubricación interna. Tenemos al aro exterior, que es aquella superficie en la cual se apoya y rota el rodamiento. Ahora, ¿cómo es que se apoya y rota el rodamiento? Vamos a verlo en este motor. Tenemos un motor, acá este eje va a estar girando a gran velocidad. Tenemos este rodamiento en el cual sirve de intermediario entre este eje y su soporte al resto de la estructura. Permite entonces de que el eje gire de manera suave y eficiente y el anillo, bueno, el aro exterior va a ser sobre el cual se va a apoyar, ¿no? Y el rodamiento va a girar alrededor de ese aro. Después tenemos a los elementos rodantes, que son aquellos que son los que rotan al fin y al cabo, ¿no? Son de algunos tipos, tenemos las bolas, los cilindros o rodillos y agujas, como podemos ver aquí. Estos serían los rodamientos de bolas, rodamientos de cilindros, rodamientos de agujas, que son cilindros finos, pero mucho más largos que que los de rodillos, ¿no? Y también soportan una gran cantidad de carga. Esa es la diferencia, ¿no? Si es que se preguntan por qué hay esa variedad, es porque viendo cómo es que se apoyan las cargas, imagínense cómo se apoya una carga radial aquí en una esfera. La carga radial es, como saben, está, a ver, un segundo, para que se entienda. Si yo tengo esto de aquí, mi carga radial, como ustedes saben, es de este tipo, se va a aplicar aquí, ¿sí o no? ¿Y cuál va a ser el área de contacto? Todo esto de acá, ¿cierto? Toda esta parte de aquí. Bien, entonces, tenemos que un rodamiento de bolas va a tener toda esa carga radial, está bien. Sirve para cuando se transmite poca potencia, pero para cuando, bueno, y para alta velocidad, porque las esferas giran muy fácilmente. Pero cuando se le aplica mucha potencia y hay demasiada carga aquí, pues va a haber un problema, va a haber mucho desgaste en este tipo de rodamientos. De aquí que nosotros utilicemos o bien este tipo de rodamientos, cilindros, que por su misma forma también hace un poco más difícil la rotación, o si ya hay mucha carga, aplicamos los rodamientos de agujas, ¿no? Porque aquí cómo va a ser el tipo de, todo el contacto de la superficie va a ser mucho mayor, ¿sí o no? ¿No? En- Creo que por aquí está, en este documento, ¿no tiene?
aquí está. Aquí está lo que yo le estoy explicando, cómo es el contacto. Esto sería para rodamientos de bolas, el contacto de rodamiento de rodillos que es mucho mayor, ¿no? Por tanto, su capacidad de carga es más alta, pero eh, claro, nosotros también podríamos ver los rodamientos de la siguiente manera, no solo por el tipo de elemento rodante, sino también por las cargas que soportan. Ahora, un rodamiento puede soportar cargas axiales, como son estos rodamientos axial de bolas o axial de rodillos. Miren cómo está predispuesto los rodillos con bueno, los ejes de cada rodillo perpendicular al eje de donde debería estar acoplado el rodamiento, ¿no? O el eje de perdón. Estos serían de los rodamientos axiales, ¿no? Estos principalmente sería de carga radial, principalmente. Y estos de aquí, cuando hay esta pequeña inclinación, si lo podemos ver acá, recortes otra vez. Esta pequeña inclinación nos permite soportar tanto cargas axiales como radiales, ¿sí? Entonces el contacto estaría por aquí y como esta fuerza está de esta manera, entonces ya podemos decir, separarlo. Cargas radiales, bueno, esta sería cargas axiales, cargas radiales. De esa manera, ustedes podrían, bueno, esta sería la aplicación de los rodamientos de rodillos cónicos. Sí, ese es también un modo. Ya lo verán en mayor profundidad con el ingeniero. También tenemos bueno, la jaula, que es aquel elemento que nos mantiene separados los elementos rodantes. El aro interior, que es el que tiene el contacto directo con el eje de rotación, ¿no? Y es sobre el cual se deslizan los elementos rodantes. Para la selección del tamaño del rodamiento tenemos que considerar primero la vida nominal básica, cuyas unidades están en millones de revoluciones antes de que el rodamiento se empiece a desgastar y pues ya no funcione adecuadamente. Tenemos que relacionar los siguientes parámetros: la capacidad de carga dinámica básica, la carga dinámica equivalente y el exponente de la ecuación de la vida útil, que este es fijo, el más simple de hallar. Solamente tenemos que ver cuál es nuestro elemento rodante, bolas o rodillos. Estos serían sus respectivos valores. Los otros se lo hallan de tablas, ya les mostraré en breve cómo se hace. Si es que la velocidad es constante, o sea, nosotros podemos decir, nuestro rodamiento trabaja a 1000 RPM constantemente, entonces podemos expresar la vida en horas de funcionamiento. Va a ser 10 elevado a la 6 entre 60 por esa velocidad, con unidades en RPM. Bueno, en programación tampoco es la gran cosa. Ustedes pues lo harán mucho mejor y encima con las interfaces pues les saldrá bien. También tenemos unos valores que, bueno, son orientados a la vida útil especificada en algunos tipos de máquina, ¿no? Esto lo pueden revisar en mayor profundidad, tan solo es cuestión de verlo. Primero, de los electrodomésticos, las horas de funcionamiento van de 300 a 3000. Para máquinas más complejas o más grandes, con mucha más potencia, como por ejemplo, el ejemplo de una vía específica más grande son las máquinas eléctricas, plantas de generación, ventiladores para minas, que como ustedes sabrán son enormes. Estos rodamientos tienen que tener varias horas de funcionamiento. Miren que son más de 100.000, ¿no? Bueno, continuamos. Las cargas fluctuantes se dan porque un rodamiento en realidad no suele estar afectado por cargas en una operación constante, ¿no? Así que se va a dar momentos, mm, periodos en los que las cargas van a ser mayores o van a decrecer, van a ser menores, y eso serían las cargas escalonadas. Lo que hacemos para solucionar el análisis de esto es hallar, en vez de trabajar con todas estas cargas, hallar una carga promedio, que sería la que actúa como si el rodamiento estuviese en operación constante.
¿Cómo hallamos esta carga promedio? Pues aplicamos la siguiente fórmula. Nuestra carga, bueno, la suma de todas las cargas, esta carga elevado al exponente p, por esto de aquí, por la velocidad por el tiempo, más la carga elevado al exponente p por la velocidad por el tiempo, y así con todos estos rectángulos que nosotros podemos formar, entre la suma de, entonces estos de aquí, velocidad por tiempo, y así sucesivamente. Y todo ello elevado a la 1 entre p, como podemos ver en esta fórmula. Y entonces una vez que ustedes lo ordenan, obtienen la carga promedio. Pero eso sería para cargas fluctuantes. Para cuando utilizamos, bueno, para el caso de series consecutivas, como podemos ver aquí, se da en esta serie, segunda serie, todo en ciclos. Entonces utilizamos una integral. Claro, teniendo en cuenta que ya sabemos la función que nos define cada ciclo. La carga promedio va a ser 1 entre la duración de un ciclo, integral de ser la duración del ciclo por la función de la carga elevada a la p, diferencial tiempo. Todo esto elevado a la 1 entre p, que como recordarán en nuestro exponente de vida útil. Para el caso de que una carga esté fluctuando linealmente de una carga mínima a una carga máxima, la carga promedio va a ser la carga mínima más 2 veces la carga máxima, todo eso entre 3. Bien, entonces finalmente tenemos la carga sinusoidal fluctuante. Para cuando sería como una onda rectificada, quizás estén llevando el curso de máquinas eléctricas, entonces verán esto de la onda rectificada. Entonces, pues, bueno, me hace recordar nomás para que le tengan una idea. La carga promedio va a ser igual a 0.75 por la carga máxima. Es una aproximación muy buena. Para el caso de que la onda esté de esta manera, entonces va a ser 0.65. Para el cálculo de las cargas equivalentes, es decir, del P, que hemos visto hace un momento, va a ser igual a un factor de carga radial por una carga radial más un factor de carga axial por una carga axial. ¿Cómo llamamos este X y Y? Porque el factor de carga radial y axial, eso ya lo habrán calculado en su tarea, ¿no? Ahora, ¿cómo obtengo estos dos de aquí? No, me refiero a la tarea anterior, la carga axial y carga radial. Eh, ¿Cómo los obtengo? Vamos acá. Seleccionamos un rodamiento, el que quieran. Yo había seleccionado previamente el 100. ¿Sí? Todo esto de aquí. Perdón. Sus dimensiones principales son que sea 65 de diámetro interior, de diámetro exterior 100. Este es el rodamiento 6013. ¿Sí? El número de rodamiento es 6013. Lo primero que hacemos es ver dos cosas. Tanto esto de aquí, capacidad básica de carga estática, CEOR, y el factor, este factor de aquí, F sub 0. Esto lo vamos a utilizar en esta parte de acá. Cuando aplicamos esta fórmula y digamos que hallamos o bien este número o algo entre estos dos números, entonces yo agarro esta excentricidad, bueno, este E, y entre estos dos de acá o este de aquí, y si es que el E es mayor que esta relación carga axial entre carga radial, entonces la carga axial se queda en blanco, en nada, se pone 0, no la consideramos, y la carga radial como 1, consideramos por completo la carga radial. Si es que el E es menor, entonces las cargas axiales ya no pueden ser ignoradas. Y de hecho, la carga radial tiene que estar con 0.56 fijo. Y la carga axial, de acuerdo a cómo te haya salido el E, va a ser este valor. Bueno, el factor de carga axial. Y aplicas esta ecuación. Y también, por supuesto, tú ya tendrías la capacidad de carga dinámica. Pues aquí ya tienes el C, pues carga dinámica, y el P, la carga equivalente, ¿no? Carga dinámica equivalente.
Y a partir de ello puedes regresar a la página donde has habían empleado y obtener la vida nominal en millones de revoluciones. Vamos aquí, 610 millones de revoluciones. Y a partir de eso también, si es que tienen el P y la velocidad, hayan la carga, la vida, ¿sí dice? La vida en horas de funcionamiento, ¿no? Ahí lo tendría. Bueno, esa sería una forma de hacer esos cálculos. Vamos ahora a verlo, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Creo que tenemos tiempo para eso. Ahora, se nos solicita lo siguiente. Tengo un rodamiento rígido de bolas de número 6310 que debe soportar las siguientes condiciones de funcionamiento. La primera condición es que sea en 1, 0.1, fracción de tiempo de funcionamiento, 0.3, 0.6. ¿Cómo es esto? Se estarán diciendo 0.1, 0.3, 0.6. Ah, ya, es que hay una carga fluctuante, ¿no? Y parte de ese tiempo, la fracción de tiempo es 0.1, 0.3 y 0.6, así como si fueran las notas, cero que se van a sacar, digo, las notas de su curso, el peso 0.1, 0.3, 0.6, así, esa fracción de carga de funcionamiento, esa fracción de tiempo de funcionamiento, la velocidad de giro para cada una de estas, su carga radial y su carga axial, ¿no? Así que aquí trabajaremos con cargas escalonadas. Ahora bien, primero tenemos que ver esos datos que ya les dije del 6310, ¿no? Que tiene aquí tanto su carga estática, pues su capacidad de carga estática, su factor. Entonces hacemos esos cálculos. Vamos a ver debido a que una carga variable con el tiempo en forma escalonada, hacemos uso de la siguiente fórmula. Aplicamos la fórmula. Este sería para el esfuerzo medio axial, sería el esfuerzo medio radial. Bien, entonces, una vez de ello aplicado, ya tendríamos eso. Y lo que nosotros tenemos que hacer es el cálculo de la vida básica, de la vida nominal básica, en millones de revoluciones. Entonces tenemos que calcular el P. Primero hallamos esto de aquí, el factor por la carga axial entre la capacidad de carga estática, y obtuvimos este número, ¿no? Y como no tenemos el valor en este punto, que vemos que va a estar entre 0.689 y 1.03, entonces interpolamos nuestro E. Luego del E, una vez que ya lo hemos calculado, como vemos de que va a ser menor que la carga axial entre carga radial, entonces tenemos que seleccionar tanto nuestro X como Y interpolados al igual que el E. ¿Sí? Entonces ahí aplicaríamos ya el X y Y, sus factores a sus cargas. Obtendríamos el P. Ahora, una vez que hemos obtenido el P, ya tenemos la capacidad de carga dinámica. Utilizamos el P, obtenemos la vida nominal en millones de revoluciones. Excelente. Después que tenemos esto, sabemos las RPMs. Perdón, tenemos que hacer el cálculo del tiempo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Tenemos que calcular una velocidad promedio. La velocidad promedio sería la velocidad por su fracción de tiempo y hacemos su suma, ¿no? Entonces la velocidad promedio sería de 1010 RPM. Entonces después aplicamos la fórmula considerando la velocidad promedio y la carga promedio. Bueno, la vida nominal básica en base a una carga promedio y tendríamos finalmente la respuesta, ¿no? En su número de horas. Esto le servirá entonces para resolver, bueno, repasen esto que este procedimiento porque esto les va a servir para su tarea de engrandes. Para la tarea, nosotros vamos a trabajar con lo que hemos visto en la tarea pasada, o sea, este gráfico de aquí.
ejemplos de todos los engranes, pero esta vez no nos interesan los engranes, sino solo los ejes. Especialmente los cojinetes. Se supone que ustedes ya han hallado, bueno, ya han realizado un programa que puede obtener las reacciones en cada uno de estos cojinetes, ¿no? En el caso del grupo 1, por ejemplo, es aquí en A y B, en el grupo 2 me parece que es C y D, y así sucesivamente para todos, en un orden. Ahora, para el grupo, bueno, para cada uno tienen que hacer lo siguiente. Adaptar el programa a una GUI que ante el L1 y L2 calcular las reacciones de los cojinetes A que soporta carga radial y de empuje y B que soporta solo carga radial. Esto pero para cada grupo, porque cada grupo tenía su propio cojinete, ¿no? Creo que lo mejor lo pongo ante cada M y N, mejor lo pongo así. L, mm, LX y LY. Listo. No, creo que se van a confundir aquí. No, así está bien. Ante las entradas de dos longitudes que ustedes ya saben, ejemplo L1, ejemplo L2, entonces tendré que calcular reacciones en los cojinetes. M, que era el A, soporta cargas, que soporta solo, bueno, cargas radiales y de empuje, axiales, y que solo soporta cargas radiales, que era el B. Bien, espero que se entienda, al menos es solo hacer que cada quien adapte su primer inciso a una GUI. Por ese lado es algo relativamente sencillo, solo agregar widgets y nada más. Eh, Eso no se tardaría casi nada, me parece. Después, y que me ignoren el esfuerzo de flexión de Lewis, eso eso sería, no es necesario, ese inciso no interesaría en esta tarea de aquí. Lo siguiente que van a hacer sí es un poco más complicado. En una pestaña, en un frame adicional, quiero que hagan lo siguiente, que elaboren un programa que pueda seleccionar los rodamientos en cada cojinete. Eh, o sea, cada grupo tiene dos cojinetes y que pueda obtener, obtener los rodamientos, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Primero, tiene que ser de una tabla de rodamientos de bolas en un diámetro mayor a 40 y menor a 85. ¿Por qué pongo ese rango? Capricho mío. Bueno, pues no necesariamente tiene que ser de 40 a 85, pero yo lo pongo así, como digo, no es necesario, para que no utilicen todas las tablas, ¿no? Al menos esta hoja de aquí y esta hoja de aquí. No me interesa que utilicen el resto, no me interesa mucho, pero si lo adaptan, mm, no habría mucho problema. De hecho, aquí con tal de que salga uno bien, con tal de que le salga uno, y bien, entonces todo se automatiza con la programación, ¿sí o no? Claro, y considerando por supuesto la tabla esta de aquí, que es especial para cada uno, ¿no? Pero con tal de que le salga uno, entonces ya le sale le sale todo lo demás. Ahora, ahí ya tienes una serie de rodamientos para hacer muchos cálculos, ¿no? Tan solo te sale uno, te sale todo. ¿Qué es lo siguiente? Para ya discriminar qué rodamiento sí, qué rodamiento no. Allá hay una condición, que el usuario debe especificar la vida, la vida, no, la vida en en horas de funcionamiento mínimo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que como mínimo me dure 10.000 horas. Ejemplo, ¿no? 10.000 horas. El usuario no va a tener que poner 10.000 H, ¿no? Solo que ponga 10.000 y ahí al lado este H. Entonces el programa debe calcular qué rodamientos van a ser los adecuados. Porque van a haber muchos rodamientos que van a cumplir todo menos esto de aquí, 1000 horas. Ahora, ¿cómo puedo...? Algo que les puede facilitar esto es hacer un programa que genere una tabla o que muestre en la GUI la tabla, pero generarle una tabla de Excel también está bien. Que genere una tabla con los rodamientos que cumplen estos requerimientos. A ver, si lo tenemos por aquí. Bien. Por ejemplo, en el cojinete X, digamos el C o el G, tenemos lo siguiente.
Yo selecciono el rodamiento, estos cuatro rodamientos, ustedes puede ser más. Hizo todos estos cálculos mi programa, ¿sí? Hasta aquí perfecto, facilísimo, easy. Y después, ¿cómo hacen? Tienen que generar otra tabla que compare. ¿Qué van a comparar? Pues van a hallar todo esto, pero a partir de esta vida en tiempos en horas de funcionamiento, ustedes tienen que ir acá. Esto creo que me faltó explicar. Sucede que aquí ya tienen todas las cargas radiales. Nos dice que la vida mínima es de 2000 horas y también nos da la velocidad. Y también creo que también podemos calcular el P sub 0, la, la carga dinámica. Así que teniendo el P, la vida, la vida en horas, en la velocidad, entonces podemos hallar una capacidad de carga requerida, ¿no? Esta capacidad de carga requerida, requerida, tiene que ser menor a la capacidad de carga que nosotros hallamos en estas tablas de aquí, ¿sí? Si es que mi rodamiento tiene una capacidad de carga mayor a la capacidad requerida, obviamente se cumple. Pero si es menor, entonces la capacidad requerida, pues o sea, es mayor que esto que hemos calculado y pues no se cumpliría, ¿no? Si es que esto es al revés. Por eso tienen que generar una tabla con estos datos y una tabla así, que me diga qué rodamientos si cumplen o no cumplen. O todo lo hacen en una sola tabla que muestre todos los resultados, tampoco me hago problemas, o todo lo hacen en dos tablas. Todo lo hacen en dos tablas, entonces todo chévere. Eh, Algo adicional, porque aquí solo estamos trabajando con cargas que ya lo calculan. Ah, y una cosa más. Por supuesto, ¿de dónde sacan esas cargas? Las cargas tienen que sacarlos de esta parte de aquí, pues, ¿no? De esta carga radial y de empuje, ¿sí? O, claro, tomando en cuenta las cargas radiales y axiales de anterior inciso, o que puedan ser ingresadas por el usuario. Cualquiera de las dos está bien. No, pero no, tiene que ser de aquí, de aquí nomás. Luego, este mouse no quiere mostrarse bien. Por último, tienen que hacer esto de aquí, lo que les mostré hace un momento, estas cargas escalonadas. Partir de esta tabla, pero esta vez tomando como entradas esto de aquí. ¿Recuerdan que en la anterior tarea les pedí que lea de un Excel las entradas? Ahí que iban a ver un montón de datos que se iban a ingresar. Pues igualito acá, quiero que de un Excel me lea los datos organizados de esta manera. El T1, el T2, el T3, recuerden de que la suma de estos T1, T2 y T3 va a ser 1, porque va a ser el fracción de tiempo de funcionamiento, suma de fracciones va a ser 1, para que sea completo. La velocidad de giro, todo lo demás es arbitrario, porque esto es un problema adicional, no tiene nada que ver con el anterior, ¿sí? Y por supuesto la GUI aquí no va a ser necesaria. Yo solo puede ser una interfaz de comandos o una GUI, lo que ustedes quieran. Y que a partir de estos datos, pues me determine los esfuerzos medios. ¿Mm? Los esfuerzos medios porque ya el anterior trabajo ya hace la selección de rodamientos. Aquí quiero que practiquen los esfuerzos medios. Ya con esfuerzos medios están, como dicen, sedita para su examen. Listo. Esto sería... creo que eso sería todo. Toque. Creo que... Ah, sí, sí, sí. El exponente P, también el usuario tiene que decirlo. Tiene que decir si va a ser rodamientos de bolas o rodamientos de cilindros. Ya es una pequeña entrada nomás. Ni 10 segundos se tardan en programar eso. Vayan viéndolo. Éxitos.